Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo tema de este apasionante mundo del desarrollo del software. Hoy vamos a aprender a gestionar una lista de contactos utilizando una estructura de datos fundamental en el contexto del manejo dinámico de la memoria, las listas ligadas en Java. Además, veremos cómo guardar y recuperar los contactos en formato JSON, el cual se lleva muy bien con el paradigma orientado a objetos. Comencemos. Iniciamos nuestro recorrido, vamos a hablar sobre un concepto fundamental en la programación de estructuras dinámicas, las listas ligadas. Una lista ligada es una estructura de datos en la cual los elementos, conocidos como nodos, no se almacenan de manera contigua en la memoria. A diferencia de los arreglos, donde cada elemento está ubicado uno tras otro en posiciones consecutivas, en una lista ligada cada nodo contiene dos partes: el dato que queremos almacenar y una referencia o enlace hacia el siguiente nodo de la lista. Esta forma de organización permite que las listas puedan crecer y reducirse dinámicamente durante la ejecución del programa, sin necesidad de saber de antemano cuántos elementos almacenaremos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia principal entre una lista ligada y un arreglo? En un arreglo, debemos definir un tamaño fijo al momento de su creación. Esto puede llevar a problemas si necesitamos más espacio del que inicialmente reservamos, o si reservamos de más y desperdiciamos memoria. Además, insertar o eliminar elementos en posiciones intermedias de un arreglo puede ser costoso, porque implica mover muchos elementos. En cambio, en una lista ligada podemos añadir o eliminar nodos de manera eficiente sin necesidad de mover otros elementos. La principal desventaja de las listas ligadas es que no permiten el acceso directo a un elemento en particular, es decir, no podemos simplemente pedir el elemento en una posición determinada, sino que debemos recorrer la lista desde el principio hasta encontrarlo. A continuación, veremos los tipos de listas ligadas de las que podemos disponer. Existen diferentes tipos de listas ligadas, dependiendo de cómo gestionan las referencias entre nodos. La lista ligada simple conecta cada nodo únicamente con el siguiente. La lista doblemente ligada conecta cada nodo tanto con el siguiente como con el anterior, permitiendo recorrer la lista en ambas direcciones. Y la lista circular es aquella en la que el último nodo no apunta a un valor nulo, sino que se conecta de nuevo al primer nodo, formando así un ciclo. Cada tipo tiene sus aplicaciones y ventajas dependiendo del problema que queramos resolver. Ahora que tenemos claro qué son las listas ligadas y cómo se diferencian de los arreglos, vamos a ver cómo podemos implementarlas en Java. Antes de construir nuestra lista de contactos, necesitamos definir qué información va a tener cada contacto. Para eso, creamos una clase llamada contacto. Esta clase será un modelo que representa a una persona dentro de nuestra lista. Tendrá atributos como el nombre, el número de teléfono móvil, el correo electrónico, entre otros. Cada vez que queramos agregar un nuevo contacto a la lista, simplemente crearemos un objeto de esta clase con la información correspondiente. De esta forma, utilizando el paradigma orientado a objetos, organizamos los datos de manera clara, reutilizable y fácil de manejar. Ahora que ya tenemos nuestra clase contacto, necesitamos una estructura que permita encadenar todos los contactos en una lista. Para eso creamos la clase nodo. Un nodo es una unidad fundamental en una lista ligada. Cada nodo tiene dos partes. Primero, almacena un dato, que en nuestro caso será un objeto de tipo contacto. Segundo, guarda una referencia al siguiente nodo en la lista. De esta forma, cada nodo conoce a su vecino y juntos forman una cadena de contactos conectados. Sin la clase nodo, no podríamos construir la estructura de lista ligada, ya que justamente es quien permite enlazar los elementos de forma dinámica. Ya que tenemos la definición para los nodos, necesitamos una clase que sea capaz de gestionar toda la lista de contactos. Aquí es donde entra en juego la clase lista ligada. Esta clase será la encargada de administrar la lista, es decir, de controlar qué nodos se agregan, se eliminan o se buscan. Dentro de ella, mantenemos una referencia al primer nodo, llamado generalmente cabeza. A partir de esta referencia inicial, podemos recorrer toda la lista, nodo por nodo. Al principio, cuando la lista está vacía, cabeza simplemente es igual a nulo, indicando que no hay ningún contacto almacenado todavía. Una vez que tenemos la cabeza definida, podemos crear nuestro primer método importante, agregar un contacto que denominaremos agregar. Este método recibe un objeto nodo,
el cual debe incluir un objeto contacto y lo coloca al final de la lista. En este sentido tendremos dos situaciones. Si la lista está vacía, el nuevo nodo será la cabeza. Si ya hay nodos, hay que recorrer la lista hasta el último para enlazarlo con el nuevo nodo. Después de aprender a agregar contactos uno por uno, damos un paso más importante: cargar contactos directamente desde un archivo JSON. Pero antes de ver cómo lo hacemos, es importante entender qué es JSON. JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato ligero y muy popular para almacenar y transportar datos. Tiene una estructura basada en pares de clave-valor, muy similar a cómo representamos objetos en programación orientada a objetos. Por esta razón, JSON se integra muy bien con Java, ya que podemos mapear fácilmente un archivo JSON a objetos como contacto. Para trabajar con JSON en nuestro proyecto, utilizamos una biblioteca llamada Jackson. Jackson es una de las herramientas más utilizadas en Java para convertir objetos en JSON y viceversa, de forma sencilla y eficiente. Luego, en un bloque static, habilitamos la opción indent_output, que nos permite que el JSON se genere de forma. Dentro de esta clase, usamos un objeto especial llamado ObjectMapper, que es el motor principal de Jackson para manejar estas conversiones. Veamos cómo configuramos todo. Primero, declaramos el ObjectMapper como una constante privada y lo inicializamos. Luego, en un bloque static, habilitamos la opción indent_output, que nos permite que el JSON se genere de forma legible, es decir, con saltos de línea y sangrías. Después, definimos un método genérico llamado leerJSON, que recibe la ruta del archivo y el tipo de datos que esperamos leer. Este método utiliza el ObjectMapper para leer el contenido del archivo y convertirlo automáticamente en una lista de contacto o en el tipo que necesitemos. Ahora bien, en nuestra clase lista ligada, tenemos un método llamado desdeJSON que utiliza esta funcionalidad. Primero, invocamos archivo leerJSON para obtener una lista de contactos desde el archivo. Luego, inicializamos la lista ligada poniendo la cabeza en nulo, es decir, limpiamos cualquier contacto anterior. Finalmente, recorremos la lista de contactos recién leída, y por cada contacto creamos un nodo y lo agregamos a nuestra lista ligada mediante el método agregar. Así, de manera estructurada, podemos reconstruir toda nuestra lista de contactos directamente desde un archivo JSON, lista para ser usada en nuestro programa. Una vez que tenemos la lista cargada, vamos a mostrar su contenido para que los usuarios puedan acceder a ella. Para eso, creamos un método llamado mostrar, que se encarga de cargar los datos de nuestra lista ligada en una tabla JTable. Veamos cómo funciona. Primero, calculamos cuántos contactos hay en la lista usando el método getLongeted, para saber de qué tamaño debe ser nuestra estructura de datos temporal. En este sentido, recorremos la lista ligada para contar todos los nodos usando un nodo auxiliar llamado actual. Luego, creamos una matriz de stream, donde cada fila representará un contacto y cada columna almacenará un dato específico: nombre, teléfono fijo, móvil, dirección y correo. A continuación, recorremos toda la lista ligada y por cada nodo, tomamos la información del contacto y la guardamos en la matriz de datos, columna por columna. Después de procesar todos los nodos, creamos un default table model usando esa matriz de datos y definimos los nombres de las columnas que verá el usuario. Finalmente, asignamos este modelo a la JTable, lo que automáticamente actualiza la vista para mostrar todos los contactos de la lista. Con este método mostrar, podemos conectar nuestra estructura dinámica de datos, que está en memoria, con una tabla gráfica que facilita la interacción del usuario. Ahora que ya dominamos cómo agregar, cargar y mostrar los contactos, vamos a construir una interfaz gráfica para que la gestión de contactos sea aún más amigable para el usuario. Para ello creamos una clase llamada frmContactos, que hereda de JFrame, la clase base para las ventanas en Java Swing. Dentro de esta ventana, definimos tres elementos principales. Una barra de herramientas JToolbar en la parte superior, donde colocamos botones para realizar las acciones principales. Una tabla JTable llamada TBL_Contactos que mostrará todos los contactos. Un objeto de tipo lista ligada que manejará internamente los contactos en memoria. Al construir la ventana frmContactos, configuramos su tamaño, título y comportamiento al cerrarla. Luego, añadimos 4 botones a la barra de herramientas.
btn agregar para crear un nuevo contacto. btn eliminar para eliminar un contacto seleccionado. btm guardar para guardar los contactos actuales en un archivo JSON. btn ordenar para organizar los contactos alfabéticamente. Cada botón tiene asociado un icono y un evento que se dispara cuando el usuario hace clic, ejecutando métodos que definiremos posteriormente. Después, inicializamos nuestra Jtable con un modelo vacío, pero ya estructurado con los encabezados de columna, nombre, fijo, móvil, dirección y correo. Esta tabla estará envuelta en un scroll pane para permitir el desplazamiento si la cantidad de contactos crece. Finalmente, definimos la ruta del archivo JSON donde se almacenan los datos, utilizando el directorio actual del proyecto mediante System.Get.Property, y cargamos automáticamente los contactos existentes al iniciar la ventana, gracias a los métodos desde JSON y mostrar que ya habíamos programado. Con todo esto, cada vez que abrimos nuestra aplicación, veremos una tabla con todos los contactos listos para gestionar, de una manera visual. Una funcionalidad fundamental en cualquier gestor de contactos es la posibilidad de modificar los datos de un contacto ya existente. Para lograr esto, implementamos un método llamado actualizar dentro de nuestra clase lista ligada. Este método recibe como parámetros la posición del contacto en la lista, así como los nuevos datos, nombre, fijo, móvil, dirección y correo. Primero, a través del método getNodo, localizamos el nodo correspondiente recorriendo la lista desde la cabeza hasta alcanzar la posición deseada. Luego, si encontramos el nodo, actualizamos sus datos usando el método actualizar contacto, que directamente modifica el objeto contacto contenido en el nodo. Pero, ¿cómo detectamos que el usuario hizo un cambio en la interfaz gráfica? Aquí entra en juego una característica muy poderosa. En nuestro método mostrar, justo después de llenar la tabla Jtable, agregamos un escuchador de eventos de tabla Table Model Listener. Este listener se activa automáticamente cada vez que el usuario edita una celda. Cuando esto ocurre, se captura la fila modificada con el método del evento getFirstRow. Se recuperan los nuevos valores de las celdas usando el modelo de la tabla. Se llama al método actualizar, pasando la posición de la fila y los nuevos datos capturados. De esta forma, sin necesidad de botones adicionales ni acciones manuales, cualquier cambio que el usuario realice directamente en la tabla se refleja inmediatamente en la lista ligada. Así mantenemos sincronizados la interfaz gráfica y la estructura de datos interna de manera automática y eficiente. En un gestor de contactos, no solo necesitamos agregar o modificar contactos, sino también eliminarlos cuando ya no son necesarios. Para esto, en nuestra clase lista ligada, implementamos el método eliminar, que recibe como parámetro un nodo a eliminar. El procedimiento funciona de la siguiente manera. Empezamos recorriendo la lista desde la cabeza. Mantenemos dos referencias, una al nodo actual y otra al nodo anterior. Si encontramos que el nodo actual es el que deseamos eliminar. Si el nodo a eliminar es la cabeza de la lista, es decir, anterior es nulo, simplemente actualizamos la cabeza para que apunte al siguiente nodo. Si el nodo está en medio o al final, conectamos el nodo anterior directamente al siguiente del nodo actual, saltando el nodo que se va a eliminar. Hecho esto, se interrumpe el método porque ya se logró el objetivo. Desde la interfaz gráfica, todo esto se facilita aún más con el botón de eliminar. Cuando el usuario selecciona un contacto en la tabla y presiona el botón. El método btn eliminar clic primero verifica que efectivamente haya una fila seleccionada. Luego llama a contactos getNodo, pasando el índice de la fila seleccionada para obtener el nodo correspondiente. A continuación, invoca el método eliminar, pasando el nodo a eliminar. Finalmente, se actualiza la tabla invocando contactos mostrar para reflejar inmediatamente la nueva lista sin el contacto eliminado. De esta manera, proporcionamos una experiencia de usuario ágil, seleccionar, eliminar y ver el cambio al instante en la misma ventana. Después de modificar, agregar o eliminar contactos, es fundamental poder guardar todos esos cambios para no perder la información. Para lograrlo, implementamos una funcionalidad que convierte nuestra lista ligada en una lista común de objetos contacto, y luego usa la biblioteca Jackson para escribir esos datos en un archivo JSON. Todo esto está encapsulado en el método guardar JSON,
que recorre la lista desde la cabeza, recoge cada contacto y luego lo guarda usando el método guardar_son de la clase archivo. Desde la interfaz gráfica, basta con hacer clic en el botón de guardar para que se realice todo el proceso. Si la operación fue exitosa, se muestra un mensaje indicando que los datos se guardaron correctamente. De lo contrario, se informa que ocurrió un error. Esta funcionalidad completa el ciclo. Ahora podemos crear, editar, eliminar y guardar nuestros contactos, asegurando que los cambios se conserven incluso después de cerrar el programa. Y eso es todo. A lo largo de este proyecto, construimos una lista ligada de contactos en Java desde cero. Implementamos funcionalidades clave como agregar, actualizar y eliminar contactos, y además aprendimos a guardar y cargar la información desde archivos JSON, facilitando así la persistencia de los datos. También diseñamos una interfaz gráfica intuitiva, donde cada acción está al alcance de un clic. Por ejemplo, con solo pulsar el botón de agregar, podemos insertar un nuevo contacto vacío en la lista, listo para ser editado desde la propia tabla. Esta integración entre estructura de datos e interfaz gráfica nos permitió visualizar los cambios en tiempo real y comprender mejor cómo fluye la información en memoria. Como reto final, te invito a implementar la función de ordenamiento de contactos alfabéticamente por nombre. Espero que este ejemplo práctico te haya sido útil para entender a fondo cómo funcionan las listas ligadas aplicadas a un caso real. Nos vemos en el próximo proyecto.